instrucciones allá. Mis hermanos, recordamos, hoy sí el Señor no me dio nada, así que vamos a continuar con nuestra enseñanza acerca de los dones. Y si más bien recuerdo, quedamos en el evangelismo. El número 11 que pasaría a ser el evangelismo. Y ya de aquí para el 11 en adelante ya nos quedan muy poquitos, porque en sí uno de los más largos que pude desglosar fue el evangelismo. Muy importante en las cosas del Señor, ¿verdad? El evangelismo, mis hermanos. Gracias al mensaje de salvación de Cristo es por el cual cada uno de nosotros estamos aquí en este lugar. Amén. Por eso es que le estamos sirviendo al Señor, porque hubo mensajeros del Señor trayéndonos ese mensaje de salvación. Y dice así, vamos a empezar a desglosarlo con el significado en la palabra griega que significa evangelión. Yo lo pronuncio así, no significa que así se escriba. Se escribe E-U-A-N, G de gato, E-L-I-O-N. Estoy pensando que para las próximas clases vamos a conseguir una pizarra y escribir bien los nombres para no repetirlos como los escuchamos, porque después no nos estamos adoctrinando bien. Y dice así, la palabra griega evangelión significa buenas noticias. Ya todos lo sabíamos, ¿verdad? Que significaba las buenas noticias. Pero también en griego hay otra palabra que se le pone junta, que significa evangelizomai. Evangelizomai, que significa proclamar como buenas noticias. Estas dos palabras se utilizan para definir lo que es el evangelio de Cristo. Evangelión significa buenas noticias, pero cuando la usamos junto con evangelizomai, significa proclamar como buenas noticias. Y de ahí mismo surge la raíz de la palabra evangelismo, que significa las buenas nuevas del evangelio, ¿verdad? Las buenas nuevas del evangelio. ¿Cuántos de nosotros no las hemos escuchado en la palabra del Señor mencionadas? También aquí, medio ante los hermanos, dice así, significa las buenas nuevas del evangelio, que tiene como connotación la crucifixión. Está englosado. Lo que son las buenas nuevas del evangelio son crucifixión, sepultura y resurrección de Cristo. No solamente cuando lo escuchamos decimos, ¿qué significan las buenas nuevas del evangelio? Hermano, vengo a traerle las buenas nuevas del evangelio. Pero a una persona que no conoce del Señor, a un cristiano, dígale, y sabe que está hablando de la muerte y resurrección de Cristo y del sacrificio del Señor por nuestras vidas. Pero una persona secular allá afuera que no ha conocido del Señor, dígale, te traigo las buenas nuevas del evangelio. Y va a decir, ¿de qué me está hablando? Aún así son buenas nuevas porque no las habían escuchado, pero cuando decimos del evangelio, ellos dicen, ¿evangelio? ¿Y qué es eso? Pues ya ahí, mire, ya ahí ya ganó uno que dice, ¿y qué es? Ya desde ahí que dice, aquí entro yo, aquí entra el Señor, más bien dicho, diría yo. Bueno, entonces, cuando escuchamos esa palabra, para nosotros los hijos de Dios, sabemos que es la crucifixión, sepultura y resurrección de Cristo, por el cual Él abrió el camino para nuestra salvación. Para nuestra salvación, mis hermanos. Qué mensaje tan hermoso, una palabra de evangelismo que no puede pasar desapercibida, ni siquiera ser desglosada en 2, 3 párrafos. Y aún así tuve que cortar porque la definición del evangelismo es grandísima. Es grandísima. Dice así, el evangelismo, este es un término que se encuentra en todo el Nuevo Testamento y se refiere al mensaje de salvación a través de Jesucristo. Y se enfoca primero, ¿en qué se enfoca primero el evangelio del Señor?
A ver, vamos a hacer un partícipe aquí. A ver si no me pierdo. A ver, mis hermanos, ¿en qué se enfoca? ¿En qué se enfoca este mensaje de salvación? ¿Cuál es la base principal? A ver, dígame, ¿vale? En que Jesús murió por nuestros pecados y somos salvos por gracia. Sí, esa es la definición del evangelismo, del evangelio. Pero ¿cuál es la base principal? ¿Cuál es la base principal del evangelio? Para poder recibir un mensaje de salvación, ¿por qué tenemos que hacer primero? Para recibir, escuchar. Creer. Bueno, escuchar y creer. Sí. El creer, el escucharlo y creerlo. En eso está la base del evangelio. Porque nosotros, cuando me hablaban del evangelio, lo que acabo de mencionar, no sabía de qué me estaban hablando. Pero cuando me dieron el desglose de lo que significaba, de lo que Dios había hecho por mi vida, de lo que iba a hacer el Señor con mi vida, y de lo que me iba a perdonar, de lo que me limpiaba, cuando ellos fueron desglosando lo que es el evangelio del Señor, muerte, resurrección, que dio la vida por mí, que limpió mis pecados, en ese mismo instante yo escuché, pero creí. La base de todo el evangelio es creer. Estamos aquí a causa del evangelio que nos fue llevado a cada uno y dado a cada uno de nosotros. Lo escuchamos, pero no solamente lo escuchamos, lo creímos. Porque por causa de haber creído es que estamos aquí, trabajando en la obra. Ya sea de lo que siempre he hablado, el que limpia, el que está en la puerta, ese es un trabajo delante del Señor. ¿Por qué? Porque hemos creído en el evangelio. Y algo que a mí me sorprende de verdad, yo había escuchado anteriormente que hay hermanos, hay iglesias. Otra persona que está en una iglesia me comentó que en su iglesia ellos reciben dinero, les pagan por lo que están haciendo en el servicio dentro de la iglesia. Ellos reciben un dinero. Y yo digo, wow, de verdad, yo sinceramente digo, si la iglesia tiene la finanza, no está mal hacerlo. No está mal hacerlo cuando son personas que están todo el tiempo, constantemente, que han dejado tal vez un trabajo secular, algo, que están constantemente día y noche, porque hay ministerios muy grandes. Y estoy de acuerdo. Pero si yo no estoy de acuerdo en una iglesia que está sirviendo usted al Señor solamente ciertos días y que reciba un pago por finanzas, no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo no porque no se merezca, no, porque el pago lo recibimos del Señor. Pero también, hermanos, pienso que podemos caer en esa línea de venir y hacerlo solo por lo que nos dan. Y hay que tener mucho cuidado, porque alguien mencionaba que a las personas que están en la alabanza, los que ministran los instrumentos les pagan. Entonces dice que muchos de ellos lo han agarrado como un trabajo secular, porque ellos nada más los días de servicio, 2, 3 días, o solamente tocan los fines de semana, lo han agarrado como que voy a ir a hacer mi dinero extra. Y estamos hablando de personas que suben arriba al altar y no buscan de la palabra de Dios, no se santifican, pero vienen un día de ensayo y vienen cada fin de semana a ministrar en el altar. Pero se les está dando un sueldo, pero ni siquiera se están quedando ni a los servicios, no se están preparando. Entonces son cosas que hay que tener mucho cuidado, porque en las grandes iglesias se está viendo. Entonces yo digo, si la iglesia tiene el dinero para hacerlo, para personas que están encargadas, que han dejado hasta su propio trabajo, sí estoy de acuerdo. Pero hay que tener mucho cuidado, porque la línea delgada entre el dinero, la finanza y la iglesia es muy peligrosa. Es una base que el enemigo puede usar para apartar nuestro corazón de servicio delante del Señor. Porque sabemos que no hay mejor paga que la que hacemos de corazón para el Señor. Así que continuamos, ¿verdad? Entonces todo está en creer. Porque hemos creído el evangelio de salvación es que estamos aquí. Porque hemos creído es que estamos sirviendo al Señor. Y continuamos, dice, este es el mensaje de salvación. Dice, y debemos de compartirlo porque es un regalo. ¿De quién es el regalo? De Dios. Es un regalo del Padre. Es la proclamación del perdón de los pecados y la comunión con Dios restaurada a través de Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando leemos la palabra de Dios, cuánto nos hemos encontrado diciendo, wow,
Yo hubiera querido ser como Moisés, que dice que vio al Señor, que caminó con el Señor, haber sido como Adán, que caminaba con él en el Edén, haber sido como Abraham, que hasta lo visitó el Señor. ¿Cuántos no hemos dicho que hemos querido ser como los grandes profetas, siervos del Señor, que caminaron con él, vivieron en su presencia? Muchos de nosotros lo hemos dicho, ¿verdad? Hemos dicho que hubiéramos querido ver esos tiempos, pero esos tiempos son ahora. Antes tenían que hacer una gran preparación para poder entrar delante del Señor. Una santidad tan inmensa que si usted no estaba preparado o listo, lo fulminaba la presencia de Dios, lo quemaba, se lo tragaba y bueno, no quedaba nada. Era la presencia del Señor tan santa, tan pura, que toda la maldad y la suciedad la consumía instantáneamente. Entonces, dice que el mismo Señor, por medio del Evangelio, mediante el sacrificio de Cristo, vino a restaurar ¿qué? Esa comunión con el Señor. Ahora que nosotros decimos, hubiera querido, hoy lo tenemos. Y gracias al sacrificio de Jesucristo, gracias al Evangelio del Señor, gracias a eso hoy podemos entrar delante del Señor y venir sucios delante de su presencia y decirle, papá, perdóname porque pequé. No digo que esto tiene que ser un estado constante de decir, me ensucio y me baño, como cuando llegamos de trabajo, me ensucio y voy y me baño, y me vuelvo a ensuciar y voy y me baño. No, tenemos que tratar de cuidar nuestras vestiduras, de cuidar esta presencia. Si ya me perdonó, ya me limpió el Señor, hay que cuidarnos de no ensuciarnos. Dios es fiel y verdadero y que Él nos limpia y nos purifica, claro que sí. Pero el Señor no quiere que esto sea como un estado natural, que ya me ensucié, voy y me baño en la regadera como algo normal. No, el Señor quiere que cuidemos lo que Él ha depositado en nosotros, lo que Él quiere de cada uno de nosotros, que cuidemos esa santidad, esa presencia. ¿Para qué el Señor? A ver, alguien dígame, ¿para qué creen ustedes que el Señor quiere que nos mantengamos limpios? Pero ¿para qué piensas tú que el Señor quiere que tú estés limpio delante de Él? Porque Dios quiere verte limpio, que no peques. Yesenia, ¿tienes una respuesta? A ver, ¿quién es el valiente? ¿Quién va a ser el Gedeón de esta noche? A ver, díganme. ¿Por qué creen que el Señor nos quiere ver limpios? A ver, varón. Para usar nuestras vidas. Una de las cosas para usar nuestras vidas. Porque si nosotros estamos limpios delante del Señor, Él va a estar con nosotros. Por eso es que Él pide la santidad. Siempre pide la santidad. Y para eso Él mismo nos dio las armas de limpiarnos, de purificarnos. Porque dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces lo va a levantar el Señor. Pero acuérdense que está ahí siendo el justo, no el injusto. El que a cada rato está haciendo de maldad y cae, pero cae por su propia maldad y su propio pecado. Y el Señor lo vuelve a levantar. No dice el justo, aquel que puede cometer un error, aquel que puede tener un momento de debilidad. A ese es al que el Señor va a levantar, porque ese es el que está tratando de no ensuciarse. No es aquel que va y se revuelca y regresa, no. Él está tratando de no caer, pero en momentos de debilidad puede caer, pero el Señor es fiel y verdadero que lo va a levantar. Lo va a levantar y el Señor nos quiere limpios delante de Él. ¿Para qué? Para poder morar con nosotros. Para que esa presencia que estaba constantemente con los profetas, con los siervos del Señor, pueda perdurar en nuestras vidas. Y no necesitamos ir a visitar un lugar particularmente porque allá está Dios. No, si usted se mantiene en santidad, el Señor va a estar donde usted vaya. Así de fácil. Y más bien va a ser hermoso, porque aún así usted puede ir a la cárcel donde está lleno de ladrones y pecadores. Y si usted va con el Señor, mire, usted les lleva la presencia a esos lugares. El Señor no se va a ir porque diga, ya hay pecado, no me meto. No, el Señor va a ir ahí porque ahí está la necesidad. Es como decir, el jabón busca que la suciedad para lavarlo y limpiarlo. Y así es el Señor busca esas almas sucias para limpiarlas, cambiarlas y transformarlas y traerlas delante de Él para la salvación. Para la salvación del Evangelio. Continuemos, mis hermanos, y dice así. Significa que la remisión de pecados y reconciliación con Dios, eso es lo que significa que Dios nos restauró
¿Para qué? Para que Cristo pudiera morar en nosotros. No solamente redimió nuestros pecados, sino que también nos reconcilió con el Padre. El Evangelio no es solo un mensaje de salvación, sino también es el instrumento a través del cual trabaja el Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo lo había escuchado anteriormente que la gente decía, ay no, es que para ser salvos es que hoy se ha levantado tanto maestro, y yo lo único que yo hago es dar un mensaje, ni siquiera me llamo ni maestro ni maestra, yo no me llamo nada, yo le digo, Señor, tú me das el tema, yo lo llevo. Simplemente, yo solamente soy una servidora, una sierva del Señor, nada más. Pero se ha levantado mucho falso maestro y profeta y dicen, es que el Evangelio, usted no tiene que andar repitiendo ninguna oración de fe para ser salvo, porque en la Biblia no está. Dice, la Biblia no está. Y les voy a decir algo, hermanos, mira, cuando usted hace la oración para que aquel reciba al Señor Jesucristo, usted no hace la misma que hace el pastor, ¿verdad que no es igual? O la misma que hace el hermano Hugo, ¿verdad que su oración no es igual a la que ellos hacen? Eso es espontáneo. Y bien lo dice, no está en la Biblia. No está en la Biblia. Dígame, hermano. Sí está en la Biblia. No, pero me refiero a que sea una palabra repetitiva. Okay, no, pero bueno, cuando uno hace la oración, la confesión de fe, repite lo que dice en Romanos, nada más de confesar, creerlo en el corazón, pero confesarlo con la boca. Sí, pero me refiero cuando usted ya va porque muchos de nosotros oramos que el Señor lo perdone, lo limpie y que sea libre de pecado y que el Señor lo llene con su presencia. Hay cosas que no están en la Biblia, pero nosotros añadimos eso al Señor. Escríbeme en el libro de la vida, Padre. Bueno, cuando yo hice la confesión de fe, bueno, testimonio personal, yo sentí, o sea, nunca había recibido a Cristo, yo había escuchado de Jesús, pero nunca lo había recibido o confesado. O sea, yo decía, yo creía en mí, que yo creía en Él, que Dios me escuchaba o Él estaba cerca. Pero cuando yo hice la confesión de fe, cuando repetí la oración de confesión de fe, yo sentí literalmente como una vacuum entró en mi cabeza y sacaba todo lo malo. Sí. Cuando yo lo repetía, las palabras, era así como que yo sentía que Dios estaba sacando lo malo de mí. Claro que sí, y usted no es el único. Y la misma oración de fe que le hicieron a usted no es la misma que me hicieron a mí, o que le hicieron al pastor o a la hermana. Y yo la hemos hecho a otras personas y dicen que sienten esa misma presencia. Sí. Esa misma presencia, ¿por qué? Porque todo está en creer, aceptar y confesarlo, nada más. Pero a lo que me refiero es que la gente hoy en día está hablando de que no tenemos que hacerlo así, que no tenemos que hacer una oración de fe, o no tenemos que orar así, que simplemente no. Eso es a lo que voy, que la gente siempre está queriendo poner, quitar y cambiar las palabras del Señor. Y como usted lo dijo sabiamente, varón, lo que usted sintió, lo sentí yo. Eso mismo lo sentí yo. Y yo he visto cómo el poder de Dios, cuando el pastor hace hasta a veces lo minimiza una oración, y la gente de verdad quebrantada recibe. Lo recibe el Señor y lo acepta, porque eso es algo que nosotros no lo estamos haciendo. Eso es algo que está haciendo el Señor. Aún así sean pocas o muchas palabras, es algo que el Señor está haciendo con ellos, porque ellos han creído. Porque ellos han creído. Ese es el Evangelio del Señor. Mucha gente dice, es que yo no sé cómo hacerles la oración. La oración simplemente se la va a poner el Señor en su corazón. ¿Qué es necesario? Y como dijo usted, hay palabras que están ahí, hay que aprenderse un poco y después dejar que el Señor lo guíe. Hay que dejar que el Señor tome el control, porque al final del día Él fue el que dio la vida por cada uno de nosotros. Y nosotros nada más somos, ¿qué? Instrumentos del Señor. Y continuamos, dice así. Dice, el Evangelio no es solo un mensaje de salvación, sino también es el instrumento a través del cual trabaja el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y me recuerda algo que mucha gente siempre dice. Me recuerda mucho, porque a mí me lo dijeron de principio. Y ya cuando estaba en la crisis ya me dijeron, es que tienes que pasar un proceso. Y esa no me la sabía yo. Cuando me dijeron, ven a Cristo, Cristo te ama, Cristo te va a restaurar tu vida, te va a restaurar tu familia, te va a dar salud, te va a dar finanzas. Y uno dice, wow, no, pues ya, aquí ya, lo tengo todo lo que necesito. Y tal vez no necesitaba todo, pero parte de lo que había ahí me va a funcionar.
Y eso es parte del Evangelio, claro que sí. Claro que sí, eso viene en el proceso. Eso viene en el proceso del Evangelio. Pero muchas de las veces, por eso es que la gente a veces se emociona. Viene la gente y me dice, pero me está yendo peor. Y a mí me dijeron que esto y que lo otro. Ya son bases que el enemigo puede usar para agarrar a la misma gente y decir, ves, mejor no. Y a veces decimos, no pasa. Créame que sí pasa. Créame que sí pasa, porque yo he conocido gente que mejor ha decidido irse porque piensan que les iba mejor sin el Señor. ¿Por qué? Porque no pasaron ese proceso, ese desierto, que era necesario para limpiarlos, purificarlos y prepararlos. No pasaron y se vieron en medio del desierto y diciendo, pero ustedes me dijeron que todo iba a estar bien. Y miren la situación que estoy pasando, entonces mejor me quedo donde estoy, porque aquí ni me mosqueaba ni nada y aquí estoy tranquilo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Nosotros no podemos estar ofreciendo lo que el Señor le va a ofrecer mediante el caminar con Él. Mediante su caminar. Dígame, pastor. Lo que pasa es que el Señor nunca dice del desierto. Él solo habló de la tierra prometida. Pero no les dijo el desierto que iba a pasar, el hambre, el sed. Porque si le dice primero lo que le van a pasar, claro, no van a querer. No, claro, pero tampoco no les vamos a decir, vas a pasar un desierto, ¿no? Porque entonces no lo van a querer. No, pero hay que tener sabiduría. Hay que tener sabiduría. Lo mismo que acaba de decir usted, pastor, ahora es decirles, el Señor quiere que vengas delante de Él, que lo adores, que le sirvas. Eso es lo que podemos decir. Yo no le estoy diciendo cada quien hágalo a su manera. Dios ha usado hasta las personas que le dicen que le viene lo mejor. Lo que pasa es que hoy se ha levantado, mis hermanos, a lo que voy. Dios sabemos que Dios quiere algo con cada uno de nosotros. Y los que tienen discernimiento, los que tenemos discernimiento, sabemos que hay personas que tienen un don, algo para el servicio del Señor y de la iglesia. Y el problema es que muchas de las veces vienen a la iglesia, estoy hablando en general, pueden venir a la iglesia y decimos, es que el Señor te quiere usar porque vas a ser un pastor, vas a ser un evangelista, vas a ser un profeta. Y ya el otro así ya, y créame, se les suben los humos, no saben ni qué, y andan haciendo desparpados por ahí. Hay gente que ha venido y ha dicho, a mí me han dicho que yo soy evangelista y que yo soy aquí y yo soy así. Ellos mismos dando los títulos cuando ni siquiera están ni sirviendo ni tratando de esforzarse para el Señor. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Yo pienso que el Señor a todos nos mandó llamar a la obra. El evangelio de salvación no necesita ni que le pongamos alhaja ni oro. Simplemente a mí cuando me dijeron que Él perdonaba mis pecados, para mí ya era suficiente. Para mí fue suficiente. Para cada uno de nosotros tiene que ser suficiente. Para la humanidad tiene que ser suficiente. Debería, pero como todo está en el corazón, si no hay un corazón humilde y agradecido, no llega tan profundo el Señor, porque es como nosotros le dejemos sin cobrar. Claro que sí. No nos va a forzar. No, el Señor no nos va a forzar, pero a mí lo que me recuerda, lo puedo hablar por testimonio, que aún cuando yo acepté al Señor, yo no lo acepté tampoco porque quería. Y el pastor lo sabe porque él me dijo, no, si no das tú, yo sí voy a ir, tú te quedas. Dijo, yo sí voy a ir. Y se levantó él y fue a recibir al Señor en la oración. Fue que hicieron la oración por él. Y yo al verme así dije, no, ¿y cómo se va a ir y me va a dejar? Nunca pensé en el Señor, ni en lo que yo estaba sintiendo, no, nada. Sinceramente nunca pensé en el Señor, en decir, oh Dios, no. Cuando Él dijo te quedas, dije, no, ¿y por qué me voy a quedar? No había un corazón constricto y humillado cuando yo fui delante del Señor, pero cuando llegué a ese altar no me dejó llegar. Cuando yo llegué ahí, yo caí y yo sentí lo que usted sintió, varón, un fuego que me envolvió y no me dejó parar. Era como que me hubieran puesto una piedra gigantesca encima de mí que no me podía mover. No me podía mover. Y esas cosas las hace quien solamente el Señor. Por eso dice el Señor que el tiempo de cada uno de nosotros ahí está. El tiempo de cada uno de nosotros ahí está. Por eso hay gente que no está escrita en el libro de la vida. Por más que la queramos evangelizar, le queramos hablar del Señor, hay gente que no está. Porque el Señor hizo ¿qué fue lo que hizo el Señor? De honra y de deshonra. De honra y de deshonra, ¿verdad? Y así que al hacedor, ¿quién le va a decir algo? Nada. Entonces simplemente nosotros hagamos
como buenos hijos del Señor y siervos del Señor, obedezcamos al Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Dónde quieres que evangelice? ¿A quién quieres que le hable? Y eso sí, cualquier oportunidad, tómela. Tome cualquier oportunidad. Y no dejar que estas palabras que acabo de mencionar, que la gente dice esto no se hace así, esto no se hace allá, esto es así, esto es allá, no. Yo he aprendido algo en el Evangelio, en este caminar con el Señor, y es que siempre me sorprende y hace cosas nuevas. Y las hace cuando Él quiere y como Él quiere. No en desorden. Cuando es del Señor siempre hay un orden. Y me he dado cuenta de eso también. Y el Señor no lo va a hacer porque diga yo no lo puedo hacer. No. Si da la orden es porque lo podemos hacer. Y es ahí, si obedecemos podemos ver la gratificación que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Es algo hermoso en el Evangelio del Señor, mis hermanos. Hasta aquel que dice yo no quiero ir a darle palabra, vaya a darle, porque ese es. Ese que usted no le quiere dar, ese va a ser, créame, yo lo he visto, yo lo he vivido. Cuando el Señor me dice, dale esto, dile esto, y yo cuando digo no, y le doy vuelta, y cuando acuerdo llego ahí, ya no puedo ni hablar, y eso es el Señor, y lo he visto cómo el Señor obra con esa gente, pero ese es el Señor. Pero para poder tener ese discernimiento, esa presencia que necesitamos, estar limpios, ¿verdad? Limpios para poder escuchar con claridad la voz de Dios, porque así no vamos a ser engañados, no vamos a ser como aquellos que dicen, ay, es que el Señor ya me había dicho, es cierto, el Señor me dijo, no, ya para qué, si aquello ya pasó, ya se fue ya. Esto no va a ser, que ser obedientes para el Señor, dice así. Dice también, en el protestantismo, que así nos llaman a los evangélicos, dice, eterno evangelismo para ellos es una palabra, un movimiento dentro del cual se enfoca y se basa en la habilidad para atraer personas a tener una relación personal con Jesucristo después de haber nacido de nuevo. Para ellos ese es el protestantismo. Ese movimiento donde la gente solamente se está enfocando a atraer personas para Cristo, ¿verdad? Yo me conocí una persona en particular que ella siempre donde quiera que iba decía, ¿quieres conocer a Cristo? ¿Quieres recibir a Cristo? Pero no les hablaba del mensaje de salvación. Todo el mundo aceptaba, pero la gente no sabía ni que estaba aceptando. Y yo me llegué a ver y yo dije, pero ¿será que ya conocían ya? Y no, esa gente no sabía nada del Señor. La gente pedía oración y estaba la demás familia, no sabía ni qué. ¿Y quieres hacer la oración de fe? ¿Quieres hacer la oración de fe? Pero la gente no sabía. Y la gente decía, sí, pues como veían que estaban orando con las demás, la gente no sabía. Porque estaban haciendo una oración de fe. Principiando tiene que ser que creer primero. Tenemos que hablar. El Señor Jesucristo no iba así. El Señor iba que enseñando. Jesucristo enseñaba. Él se tomaba su tiempo para hablar del reino de Dios, del evangelio, de la salvación de Dios. Él se tomaba ese tiempo para hablar. Y así nosotros no solamente estar diciendo, ¿quiere recibir al Señor? ¿Quiere recibir al Señor? No, es nuestro propio testimonio. Eso es lo que los va a evangelizar. Háblele de usted. Y cuando usted le habla de usted, háblele de lo que Dios hizo en su vida, de lo que ha hecho en mi vida, es de lo que yo hablo. Y cuando la gente escucha el testimonio, ya de ahí empiece a hablar más de las cosas del Señor, para que no haya confusión, porque no se nos tiene que olvidar que la gente de afuera, muchos de ellos dicen estar en congregaciones, en iglesias, y no saben realmente quién es el Señor. Yo decía ser católica y no sabía nada. Y no solamente me enfoco yo, ¿cuántas personas no hay así aquí? Mucha de la gente aquí se vino humildemente de sus países, no continuó la religión y se vino aquí a Estados Unidos y por el trabajo y por los afanes no buscan iglesia. Entonces realmente ellos pueden decir yo soy católico, yo soy cristiano, pero ni siquiera conocen las bases, ni lo mínimo, ni lo fundamental. Entonces la importancia de siempre hablar que el testimonio, lo que hacían que los apóstoles hablaban del testimonio, de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas y de lo que el Señor hacía
¿verdad? Y lo que habían hecho, el sacrificio en la cruz. Ese sacrificio que nos dio vida y perdón de pecados a cada uno de nosotros. Dígame, pastor. Lo que pasa, en el tiempo de antes, había que pensarle para aceptar a Cristo. Claro, la más difícil. Porque le explicaban a uno que tenía que seguir un camino recto. Ahora cualquiera acepta a Cristo y sigue el camino recto. Y siguen actuando igual. La mujer desde que aceptaba a Cristo tenía que hacer un cambio y someterse a su marido. Es que ese es el evangelio. Ahora es normal. Aceptan y hay que seguir siendo lo mismo. Sí. O sea, y ahora es más fácil aceptar a Cristo supuestamente. ¿Por qué? Porque no hay... No, así llévatela, así está bien, porque ahora cada quien tiene la razón. Si yo quiero hacer un propio evangelio mío, digo, aquí así es y yo tengo la razón. Y busco los versículos para convencer a la gente. Claro. Entonces hay muchos convenciendo gente de la manera. Así es el evangelio y esto es lo que Dios quiere. Y aquí lo dice. Por ejemplo, los que van a ser salvos. Una vez salvo, siempre salvo. Sí. O sea, es lo mismo, acepta a Cristo y tú y tu casa van a ser salvos. Es mentira. Si no hacen la obra de Cristo, nadie va a ser salvo. Claro, pero son fuentes y palabras que se están llevando aquí. O sea, lo hemos visto en otras sectas, por así decirlo. Al evangelio le llaman también que es una secta. Porque para ellos no es una fuente viable. Por eso porque dicen ellos que salió de Martín Lutero y que la gente vino a hacer. Y si nos ponemos un punto de vista, el evangelio de Cristo no es una secta. Pero hay iglesias cristianas que sí pasan a ser parte de una secta. Porque hay palabras y pudiéramos decir leyes de hombres, que son los que ponen mucha carga. Y hay cosas que a veces yo he escuchado y yo digo, wow, pero ¿de verdad están haciendo eso? Y lo he impactado, nosotros no hemos visto estos videos que nos han mandado, como diciendo, mira, tú eres cristiano y mira lo que están haciendo ahí. Que para sacarle un demonio le echan agua en la boca, o le escupen la cara, o lo patean, o le brincan encima para que salga un demonio. Y son evangélicos, y son cristianos. A eso es a lo que me refiero, que están mezclados. Y hay lugares que sí son sectas, porque han mezclado la doctrina del Señor. Y la doctrina del Señor es solamente una, es mundial, es universal, no hay otra. El evangelio solamente es uno y es el de salvación, nada más. Muerte y resurrección de Cristo y perdón de pecados, nada más. Ese es el único. Dígame, bueno, es que lo que pasa es que el diablo, ahora el día, él opera desde las iglesias. Afuera a él no le interesa, eso ya está ganado. A él no le importa el mundo. Él está en el mundo. Él está ahora en las iglesias y mete gente capacitada y les da la capacitación para engañar a muchos. Y es lo que está sucediendo ahora en día. Sufriendo el evangelio de Cristo, el verdadero evangelio de Cristo, es lo que está sufriendo. Sí. Y hay mucho engaño y la gente se deja ir por el canto de la sirena. El que mejor canta. Es verdad, está bueno el canto de la sirena. Es verdad. Y ahí podemos ver que realmente el evangelio de Cristo ha llegado que a la corrupción. Se disfraza como ángel de luz, pero no significa que sea el Señor. No significa que sea el Espíritu Santo obrando en todas las iglesias. Y dice así, el evangelismo se adhiere a la creencia central a la cual Pablo describe en 1 Corintios 15, 3, 8. Se los voy a leer, dice así. Que lo busquen. 1 Corintios 15, 3, 8. Dice así. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y después a todos los apóstoles. ¿Verdad que está facilito?
y está corto. Y algo más que también para nosotros, mis hermanos, también para nosotros mismos como enseñanza, que no se nos olvide. Yo sé que si estamos sirviendo en la iglesia no se nos olvida. No se nos olvida porque el Señor dio su vida por cada uno de nosotros cuando nosotros fuimos los que debimos haber recibido el castigo de nuestro pecado y de nuestras maldades. Hasta el 8. A ver, dígalo, pastor. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y así lo diríamos, lo que siempre hemos dicho, que imagínense nada más. Ellos con puro testimonio de las obras que vieron que hizo el Señor, de lo que hablaban el Antiguo Testamento, de lo que hablaban de que el Señor había de venir y todo lo que estaba escrito. Ellos no tenían más. Ellos fueron los creadores, por así decirlo, del Nuevo Testamento. Ellos fueron los creadores del Evangelio. El Evangelio de Cristo no comienza hasta que Cristo vino a la tierra. Ese es el Evangelio del Señor. No comenzó en el Antiguo Testamento, comenzó cuando el Señor vino aquí a la tierra. Y lo único que hacen los apóstoles es tomar de la misma escritura, porque a ellos ya se les fue revelado por medio del Señor. Cuando hablaba, que decían que Él había de venir por medio de una mujer. Y bueno, ahí está todo, ¿verdad? Isaías, ahí podemos encontrar muchas partes donde hablaba de la venida del Mesías. Y eso es lo que predicaban los apóstoles, un nuevo evangelio. Los otros apóstoles caminaron con Jesús. Ellos vieron sus milagros, sus maravillas, hablaban de su propio testimonio de vida, de lo que el Señor había hecho con otras personas, de lo que el Señor les había revelado. Pero ¿y Pablo? ¿Y Pablo? Eso no es de la persecución, pero él lo había escuchado. Si él perseguía a la iglesia, él hablaba, para él eran que abominaciones, ¿verdad? Lo que ellos hablaban, y él conocía todas esas abominaciones, que así las llamaba él. Él conocía todas esas abominaciones, por eso era que se llenaba más de odio, más de ira, más de enojo, porque decía, ¿cómo es posible que piensen eso, que hablen eso? Como nosotros hoy en día, pero nosotros sí con causa justa, cuando vemos que la gente para ministrar a otra persona le tiene que brincar encima y cachetear y golpear. Y yo digo, wow, Señor, de verdad, y no es ni ese enojo contra lo que el diablo sucio está haciendo, lo que está haciendo con esa gente inocente, porque si la gente permite que lo maltrate, que lo humille, es por causa de que son gente que quiere ser limpia, sana. O sea, hay un corazón humilde, lo que pasa es que están siendo engañados, quieren ser libres. Son como los monjes católicos, que ellos se flagelan a causa de que para perdón de pecados y limpieza, y oran y oran y oran y vuelven a pegarse porque sienten que por si no lo perdonó el Señor. Y así mucha gente permite esos abusos por parte de los ministros que deberían de estar cuidándolos. Reciben esos abusos por causa de que, porque sienten que el pecado, que la maldad es una forma nada más de ser limpios y perdonados delante del Señor. Y podemos decirlo así, hay ignorancia, sí hay ignorancia en la gente del Señor. Hay ignorancia, claro que sí. ¿Pero por qué? Porque no hay quien les enseñe la verdad. Si hay ignorancia en la tierra es porque no hay quien les enseñe la verdad. Porque yo no creo en una iglesia que está una persona haciendo esas abominaciones, no haya otras comunidades cristianas alrededor o personas cerca de sus vidas que les puedan hablar de que hay un espíritu de error y de mentira. O sea, ¿qué está pasando? Realmente lo que hemos hablado, nos hemos conformado, vendríamos a ser como aquellos que dicen que yo ya soy salvo, ya hago lo que quiero con mi vida. Y decimos, no siempre salvo, sí, pero y nosotros también pasaríamos a ser igual. No lo decimos, no lo creemos, pero solamente nos preocupamos por nosotros mismos. Se nos olvidan los vecinos, los compañeros de trabajo, los que van a SAMS con nosotros, los que están echando gas. Se nos olvida que hay muchas personas todavía que no podemos decir es que no hablan el idioma. Ya le aventamos 2 o 3 letras en inglés para trabajar, ya podemos tener una que otra para con el Señor. Y la mayoría de los americanos ya hablan español también, entonces y créame, cuando el Señor lo usa, hasta inglés le va a salir. Entonces son cosas, el evangelio, lo primordial, el evangelio, como lo dijo Pablo, el menor de todo. Imagínense, el que se creía abortivo es el que tuvo gran revelación en la palabra del Señor, y más libros tiene y más iglesias fundó.
más iglesias fundó. Wow, pura revelación de Dios. Pero todo iba de acuerdo que a la palabra del Señor. No solo decir yo soñé, yo soñé, yo soñé, yo soñé. Y usted no le haya base ni por dónde. Es que yo no sé qué quiere decir porque no es nada. Hay sueños de estrés, de cansancio, de haber comido mucho. Hay sueños por ser sueños. Pero hay discernimiento, claro que sí, cuando el Señor habla. Hay una gran diferencia, su espíritu está constricto. Él lo siente todo el día, usted siente la presencia, siente cuando le habla el Señor. Y a veces dice, tuve un buen sueño, pero se me olvidó, eso no es nada. Si se te olvidó, no viene el Señor. Porque los sueños que el Señor da, créanme, es imposible olvidarlos. Es imposible olvidarlos. Y continuamos, ¿verdad? Así como Pablo, bendito es el Señor Jesús, como lo utilizó. Dice así, la importancia de predicar y enseñar el reino de Dios. ¿Dónde? ¿En el cielo? Niñas, no se me duerman, Sarita y Yesenia, por favor. Ojos abiertos. La importancia de predicar y enseñar el reino de Dios aquí en la tierra. Según la Asociación Nacional de Evangélicos, ahí leí esta parte donde dice que el historiador David Pevington resume que hay 4 enfoques para que el evangelismo, es la clave del evangelismo, y da 4 puntos. Eso los traje porque me parecieron interesantes. El primero sería conversionismo. Conversionismo es la creencia de que las vidas deben ser transformadas a través de una experiencia de nacer de nuevo y un proceso de vida de seguir a Jesús. Lo que estaba mencionando el pastor hace unos minutos. Si ya nos convertimos al cristianismo, tiene que haber que una transformación, una experiencia al haber dicho yo nací de nuevo cuando recibí al Señor. Tiene que haber que una experiencia de nacer de nuevo y un proceso de por vida de seguir a Jesús. No es solamente decir de una temporada o de un tiempo. Si usted recibió y aceptó al Señor Jesucristo, no solamente es de una semana, un mes. Esto es de por vida. Esto es de por vida. Nosotros no hicimos una oración de fe por decir como un contrato de casa, por un mes, por un año, es de por vida. Y eso es lo que la gente, muchas de las personas no han entendido. Que esto no es cualquier oración. Que no puede tomarse a la ligera. Este es un compromiso. No es un compromiso por un contrato de un año. Niños, por favor, es un compromiso de por vida. Mientras estemos en esta tierra, ese compromiso va a estar válido. Porque el Señor no lo presenta, el Señor lo manifiesta, pero nosotros tomamos la decisión de aceptarlo o no. Y si nosotros nos comprometemos con Cristo, mis hermanos, no nos estamos comprometiendo con otro hombre. Porque un pacto de hombre cualquiera lo rompe, hasta con la familia. Le dice, tú guárdame este dinero, y cuando afuera se lo gastaron ni por ser la mamá, el papá y el hermano. No hay fidelidad porque el hombre es traicionero. No todos, claro. Pero a lo que me refiero, que el hombre puede fallar, pero Dios no nos va a fallar. Y Dios no lo va a romper. Y para que un contrato sea roto se necesitan los dos, no solamente uno. Los dos. Eso sigue vigente hasta que Cristo venga o hasta que usted pase a la presencia del Señor. Bendito es el Señor Jesús. Entonces el conversionismo, ¿verdad? Tiene que traer ¿qué? A través de un proceso de ¿qué? De nueva vida y un caminar con Jesús. Activismo. Vamos a buscar activismo ahora. Activismo. Y ahora Dice así, activismo es la expresión y demostración del Evangelio en los esfuerzos misioneros y de reforma social.
Y yo cuando veía estos nombres dije activismo, biblicismo, dije, bueno, pero sí. ¿Y qué es lo que hacen los misioneros del Evangelio de Cristo? Son los esfuerzos que hacen los misioneros. ¿Por qué? Porque han creído en un mensaje de salvación, ¿verdad? De llevar las buenas nuevas ¿hasta dónde? Hasta los confines de la tierra, a lugares donde no tienen la oportunidad. Algo que me recuerda mucho es que hace algunos años el Señor me dio una revelación donde yo caminé en un pueblo de México, de Nuevo México, no era México, Nuevo México, y había tierra y todo. Y yo llegué a ese lugar y me traía un hermano, me traía su Biblia y me decía, vamos, sígueme. Y me decía, te voy a llevar a donde estaba la congregación. Y yo iba con él porque yo, según yo iba de oyente. Y me voy con él y cuando llego la gente con sillas como de hule blanco, la tierra, el lugar había mucha tierra porque pues era humilde, era un pueblo. Y las sillas, hasta le habían echado agua ahí en medio de las sillas para que no se levantara la tierra. Y ya había llegado gente y enfrente de ellos tenían un gran proyector así. Bueno, solamente era la pared, no tenía ese margen, tenía solo la pared. Y ahí estaba el proyector y yo decía, wow, pues yo oír una predicación, un mensaje de salvación. Y me dice, el hermano me dice, va, se siente, y me dice, siéntese, y me siento con él y le digo, ¿no va a predicar? Y le dice, no, ya va a empezar la prédica. Y yo dije, ¿quién va a predicar? Y habían puesto la prédica en el proyector. No había nadie visible ahí, sino que la predicación, el mensaje lo estaban pasando, ¿por qué? Por un proyector, por la pantalla, porque no hay quien les predique. Aún este hermano con la Biblia, y ni siquiera se sentía suficiente para poder pararse ahí y dar ese mensaje. Y eso me habla de que también él era nuevo, en el Evangelio. Y yo dije, pero ¿quién va a predicar? Y dice, ya va a empezar la predicación, y le pusieron play y alguien comenzó a predicar por medio del proyector. Que no es mala idea, ¿verdad? Claro, llegar a esos lugares, pero estamos hablando de Nuevo México. De Nuevo México, no era tan pueblo como para que decir, no hay un cristiano, no hay un hermano preparado en el Señor, un maestro, un valiente que el Señor envíe para que les predique. Si no hay, pero si no estaba ahí es porque es un valiente no tan valiente, que no se esforzó, no se preparó para llevar ese mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque hay muchos de nosotros, hermanos, que no nos hemos querido preparar y hay gente que nos está esperando. Y no solamente decir, tal vez el vecino me está esperando a que yo le pueda llevar el mensaje de salvación. No, el Señor no hace cosas chiquitas, el Señor hace cosas grandes. Porque el Señor impacta comunidades, pueblos. Ahí está la mujer del pozo de agua. Ella no solamente era para un cambio, Jesús me visitó a mi vida y cambió mi vida. No, el Señor cambia, transforma su vida para que usted vaya y lleve las buenas nuevas a donde ese pueblo, el cual esa mujer llevó el mensaje de salvación. Esa mujer samaritana, imagínense nada más, a todo el pueblo fue movido por causa de su mensaje. Aun cuando era despreciada y no aceptada en el pueblo, la escucharon. Porque ese es el mensaje del Señor. Cuando hemos recibido palabra de Dios, vamos a ser escuchados. Porque el Señor no va a dar la palabra para que regrese vacía. Cuando la da Dios, es recibida por el pueblo. Aunque después lo golpeen y lo apuñen por ahí, pero va a ser recibida. Así trabaja el Señor. Así obra el Señor. Ese mismo pueblo que yo vi en Nuevo México sigue esperando. Tal vez sigue esperando a uno de nosotros, no lo sabemos. ¿Cómo vamos a ser movidos? No vaya a tocar como los apóstoles que fueron esparcidos, ¿verdad? Por causa de la persecución. Que muchos no sabemos, así va a ser en un dado tiempo. Ahorita muchos de los evangelistas, de los pastores, viajan en avión, tienen todavía la comodidad de dormir en un hotel, de salir a comer, que lo lleven, que lo traigan, que aprovechen. Porque va a venir el tiempo que ocultas y en persecución, y con solo en bolsa en mano vamos a andar caminando y llevando el evangelio. Por causa de que el Señor tiene que remover la comodidad. Tiene que remover la comodidad de nosotros para poder que ser obedientes, ¿verdad? Y llevar ese mensaje de salvación. Así que empecemos con los que tienen casa, con los que tenemos en casa, los que tenemos de vecinos. El Señor no nos acusa
El Señor quiere que reconozcamos lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros y lo que Él quiere hacer con el mundo entero. El Señor quiere que reconozcamos que no solamente Él quiere salvarnos a nosotros individualmente, Él quiere salvar al mundo entero. Al mundo entero. Y dice así, el activismo, ¿verdad? Que hablaba de los esfuerzos misioneros y de reforma social. Imagínense, esos misioneros de verdad que wow. Yo conocí a un pastor de Sumi que él me dijo que había pasado, antes de él siquiera llegar a ser ministro, él tuvo que estudiar en la universidad para ser pastor. Y cuando lo hicieron ministro, él tuvo que haber hecho como, me parece, si no me equivoco, 4 o más años de misionero. Y los hizo en otros países, los llevan a otros países a hacer misión por varios años. Y entonces ya después de ahí ellos ven si están listos o no para poder predicar la palabra del Señor. Imagínense nada más, porque diría yo, ¿verdad? ¿Sacados de dónde los sacan? Los sacan de la comodidad. Los sacan de la comodidad. Estamos viendo en los países allá de Centroamérica y de allá venimos huyendo. De no tener ni aire acondicionado, de que no hay ni agua a veces, de que no hay ni comida, trabajos mal pagados. De allá venimos huyendo y el Señor nos vuelve a mandar para allá, para sacarnos de la comodidad. Y que veamos, vamos a ver si realmente queremos servir al Señor en las buenas o en las malas, diría yo. En malas situaciones, porque si tenemos a Cristo no hay momentos malos. No hay momentos malos. Y continuamos, ¿verdad? Con el crucicentrismo. Parecen palabras como que las inventé yo, ¿verdad? Pero no, ahí están. Dice así, el crucicentrismo es el énfasis, se enfatiza en el sacrificio de Jesucristo en la cruz para hacer posible la redención de la humanidad. Y el último sería biblicismo. El biblicismo es un gran respeto y obediencia a la Biblia como máxima autoridad. Ese es el biblicismo, el respeto y obediencia a la palabra de Dios como máxima autoridad. Que todo lo que está escrito es lo que tenemos que hacer. Bendito el Señor Jesús. Y me recuerda algo que estábamos hablando en la tarde con el pastor. No me recuerdo bien que estábamos hablando. Llegó mi hija ahí a la casa, estuvieron un rato y el pastor me dijo, no, si es que ella va a hacer no sé qué. Yo le digo, no, yo no lo voy a hacer, pero estábamos en una broma. Y dice, tú no solamente eres su esposo, le decía, te tiene que obedecer. Eres el pastor, te tiene que obedecer. Dile. Y le decía, le estaba diciendo al pastor. Y eso nos da risa, porque podemos bromear, claro que sí, pero la palabra está clara. Dice que tenemos que tener reverencia, ¿verdad? Respeto, obediencia a la palabra de Dios como una máxima autoridad. Si hemos creído en el Evangelio de Cristo, porque ha sido no solo por las revelaciones que nos ha dado el Señor, como nos ha hablado, sino por causa de la palabra, la Biblia, por causa de la palabra. Si creemos que Jesucristo es real, tenemos que entender que la palabra de Dios es real también. Y si la palabra de Dios dice obedece a tus autoridades, obedece al varón de la casa, obedece a tus ministros, obedece a tus jefes, a las autoridades, ¿verdad? Puestas por Dios, a los gobernantes, créame que eso es real. Es verdadero, tenemos que hacerlo, aunque a veces no nos cueste. Tenemos que hacerlo. Podemos reír y gozarnos un rato, pero la verdad es la verdad, ahí está. Ahí está la palabra del Señor. Porque así como muchos de nosotros hemos visto milagros y hemos visto bendiciones grandes en el Señor, creemos que todo lo que dijo es verdadero, pero no solo lo bueno, ¿verdad? No solo lo bueno, hay que ver que me digan, pastor. Y ese viene en el paquete de la obediencia. Claro que sí. Para la salvación.
salvación. Y si nadie obedece, ¿cómo vamos a ser salvos y no obedecer? Es que si no obedecemos, sinceramente estamos haciendo vano el Evangelio de Cristo. Estamos haciendo vano la cruz. Si no obedecemos, entonces decimos, Señor, esto es como decir, pues realmente no creo. Porque no obedeces, tú realmente no crees. Pero si realmente creen, obedecen, obedecemos. Porque creemos que Dios es verdadero. Y es por eso que el diablo se ríe de nosotros. Cuando a veces queremos ministrar o hacer cosas, el diablo se burla de nosotros. Porque él conoce que hay áreas de desobediencia en nuestras vidas. El no someternos a veces a qué? A las autoridades en la iglesia, no someternos a un jefe. Me someto a mi marido y al pastor, pero el jefe no me tiene que decir qué hacer. No, porque la palabra del Señor dice que aún a nuestros jefes, ¿verdad? A nuestros empleadores. Tenemos que serles fiel, no trabajar y andar holgazaneando y haciéndose loco, diría yo, no tiene que trabajar. Y no solo para que el jefe lo vea al de abajo, porque el Señor nos ve. Y está diciendo, no, amigo, tú quieres ganar buen dinero y cómo te voy a bendecir si no te esfuerzas. El Señor no le va a robar al jefe, aunque sea un impío, no. No, el Señor puso reglas en su palabra. Y si no las estamos siguiendo hay que tener mucho cuidado. Por eso es que los demonios se ríen de nosotros cuando queremos ministrar o hacemos oraciones a veces. Porque dicen, ay, no estás en nada. Es que no estás en nada. O sea, no, yo lo he visto con mis ojos cómo se ríen. Lo hemos hablado muchas veces, yo lo he visto, ellos se ríen. Así que realmente si queremos servir bien al Señor, mire, mejor seamos obedientes. Los hombres, las mujeres, con las autoridades, con los varones de la casa, a veces digamos, Señor, yo continúo en oración por él, continúo en oración, papá, para yo seguir esforzándome y caminando en el reino. Y continuamos, dice así. Además de enfocarnos en una relación personal con Cristo, el Evangelio también se enfoca en la supremacía de la palabra de Dios. Dice, con el deseo de interpretar la Biblia con precisión y obedecer sus mandamientos. Eso es a donde vamos. No solamente es venir y decir, yo voy a leer la Biblia, saco los versículos y los desgloso como yo crea. Eso no es así, porque ahí, si nosotros tomamos así la palabra de Dios como vana, como quiera, y me da algo el Señor, hay que tener mucho cuidado, permítame, pastor, porque podemos cruzar esa línea de abrir una puerta para que el enemigo que entre y cree confusión en la iglesia. Porque no solamente es una palabra que yo digo, ay, así medio la leo como quiera, pero soy yo, ok, hágale como quiera. Pero usted está ministrando un pueblo. Hay gente que lo está enseñando en las redes. Hay gente que tiene miles y millones de seguidores y los están llevando a un espíritu de error. ¿Por qué? Porque lo que usted ministra, usted lo traspasa. Aún por las redes, por el viento, por la boca, el sonido. Estamos traspasando el mensaje. Y tal vez no se le quedó a 100,000 que lo vieron, pero le quedó a los otros 20,000 que también lo estaban escuchando. Y ahí se va pasando. Como en la escuela nos hacían ese juego del teléfono descompuesto. Que uno decía una cosa y cuando llegaba al final lo que decía nada que ver. Y así está, el pueblo es mal informado. Y lo que me da risa porque me dice mi hermana Marcela, me dice que ella está hablando con mi mamá y ella sabe que mi mamá ha cambiado bastante y que el Señor lo está usando y Dios está glorificando en su vida. Y me dice, pero me dio risa porque estábamos hablando con mi mamá y ella dijo, así como dice el Señor, como dijo el Señor, o la Biblia, ¿verdad? Pero que dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Y que le dice, ay, mamá, eso no está en la Biblia. Ay, pero pues me entendiste que le dije. Y no solo, o sea, hay muchos de nosotros que habíamos escuchado cosas y que yo decía, sí, la Biblia no está en la Biblia. No está, hay que leer más la palabra del Señor, hay que leerla más, porque no hablar lo que otros andan repitiendo por ahí, porque eso trae confusión. Y no solamente confusión tal vez para mi vida, sino para el resto de la gente al que yo le voy a hablar. Porque voy a estar evangelizando, llevando un mensaje de salvación con ya una mala semilla, una confusión. Y hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, por eso el Señor dice que a los que enseñan les va a demandar más. Y no tomemos van esta palabra. Esta palabra es santa, es fuerte, hay que tomarla como lo que es, una palabra de autoridad que el Señor dio para nuestras vidas, ¿verdad? Así que, pastor, usted quería mencionar algo. Lo fuimos muy adelante. Yo Pero quería está bien, regresa, se le doy tiempo. hablar de lo que decíamos ahí de los mandamientos. No lo dijimos
pero diga. Sí, ahí veníamos hablando de los mandamientos, ¿no? Que había que hacer los mandamientos del Pues Señor. sí. Pero ahora dicen que ya no existen los mandamientos porque el Señor los redimió ya, o sea, ya no existen los mandamientos porque eran para el Antiguo Testamento. Ahora solo hay un solo mandamiento, amar al prójimo, nada más. Con que ame a otro ya va a ser santo. O sea, es otra doctrina que viene apareciendo. Otra de tantas, claro. Y ya nada de eso. Y ya muchos te van a decir, no, ya solo ama a uno ahí y ya Sí, va a ser santo. sí. Ya no Como amar a existe. Dios con eso es suficiente. Y eso es verdad, pero ya nada de esto nos sorprende, ¿verdad? Porque esto está en la palabra del Señor, ¿verdad? Que habló de que la apostasía. Esto es la apostasía, el hablar un falso evangelio. La apostasía no es que le brinque encima al otro para sacar el demonio, que le escupa la cara, que lo cachetee, no. Esa no solamente es la apostasía es llevar otro mensaje de salvación, otro evangelio cambiado. Esa es la apostasía, de aquellos que hablan mentira en la palabra del Señor, que la cambian, que la trastornan. Y entonces lo estamos viendo. Gracias, pastor, me está mencionando. Ya vamos a ella, 10 minutos y se acabó. Bueno, continuamos rapidito, ¿verdad? Porque ya el pastor enseñó el reloj y tiene razón. Tiene razón, hay que ser rectos y precisos en las cosas del Señor. Y continuamos, dice así. Además de enfocarnos en la relación personal con Cristo, el Evangelio se enfoca en la supremacía de la palabra de Dios, por el deseo de interpretar la Biblia con precisión y obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Dice, la reforma protestante trajo consigo el evangelismo, porque con este movimiento las verdades bíblicas que habían sido descuidadas volvieron a salir a la luz y comenzaron a enseñarse en las iglesias. Así es. Esto es el evangelio el día de hoy. La verdad de Cristo se vuelve a predicar en las iglesias. Aún en medio de tanta falsedad y mentira, el evangelio de Cristo se está volviendo a hablar en las iglesias. La santidad, ¿verdad? El perdón de pecados, que Dios es fiel, verdadero, el servirlo en espíritu, en verdad. ¿Qué le dijo el Señor al pastor hace un tiempo? ¿Que regresáramos a dónde? A la senda antigua. ¿Y la senda antigua cuál es? ¿Los coritos? No. ¿Cuál es la senda antigua? La misma que sigue siendo hoy. El evangelio de Cristo, la verdad de Cristo. No solamente el decir que Dios te quiere prosperar, Dios te quiere bendecir, eso está claro en la palabra, sino regresar un mensaje de salvación y de santidad. Sobre todo santidad. Porque dice, sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Entonces, ¿cómo es posible que yo no me estoy santificando y yo digo que Dios me habló y me visitó? Si yo no tengo, si tengo una vida desordenada. ¿Y cómo digo yo que Dios me está hablando y visitando? Cuando el mismo Señor dice que si no hay santidad no lo vamos a ver. Y recordemos que precisamente que Moisés no era, decía que lo había visto al Señor, pero no la que lo había visto, no lo escuchaba. Su presencia se siente, yo lo he dicho muchas veces. Yo he sentido al Señor ahí, es como verlo, pero no puedo verlo. Y yo digo, yo vi al Señor, pero no lo veo. Es algo que no tiene una explicación. El Señor no permite, yo sé que está ahí la figura, pero no lo veo. Pero Él está ahí, pero para mí es yo verlo visto. No solo es sentir una presencia, una emoción, es verlo, sentirlo en esencia. Nuestro cuerpo se constricta al sentir la presencia de Dios. La gente no tiembla porque se le está a veces, bueno, a veces sí es el demonio, ¿verdad? Pero a veces se siente una fuerza que uno no tiembla o brinca porque es otra cosa. Es la presencia de Dios es tan grande que yo me siento como un globito, que le siguen echando aire y siento que se va a reventar de la presión. Porque de verdad es algo tan grande que dice que ni siquiera el cielo, ni la tierra, ni los mares, nada lo puede contener. Y si Dios dice que habita en nosotros, ¿cómo este cuerpo humano de carne puede contener la presencia de Dios? Imagínense, porque ese es el que es el Espíritu Santo, la presencia de Dios. Entonces, si nosotros estamos en santidad, créanme que la presencia va a permanecer. Va a permanecer y no se va a hacer como globito. Que siente que se va a reventar. Bendito es el Señor Jesús, dice así. Dice, hay avivamientos que tuvieron lugar en Europa y los Estados Unidos durante los siglos XVIII y XXI que solidificaron el evangelismo como un movimiento. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado esos avivamientos que de la risa? Es que hay muchos, hubo muchos.
muchos grandes avivamientos que se levantaron aquí en Estados Unidos y en Europa y trajo miles y miles de almas a la salvación, al conocimiento de Cristo, del Evangelio, ¿verdad? Pero lo mencionaron que eran movimientos, como los movimientos, y eso es lo que yo dije, wow, ¿por qué lo mencionan como que es un movimiento? Porque así lo mencionaron, fue algo pasajero. El movimiento de los hippies de los 80s, de los 70s, esos son movimientos, son temporadas que pasan. Luego los 70s, 10 años, 80s, de los 90s, otra nueva generación, otra nueva música, otra nueva ropa. Y al evangelismo en esos tiempos le llamaron como un movimiento, algo que era que pasajero. Así lo denominaron, como algo pasajero, un movimiento nada más. Cuando nosotros sabemos que el Evangelio de Cristo no es un movimiento. Pero ¿por qué lo denominaron así? ¿Por qué piensan que lo denominaron como un movimiento? Como un movimiento de avivamiento. De avivamiento, ¿por qué? ¿Sabe por qué lo llamaron así? Porque no los trajeron con la verdadera palabra del Evangelio. Hubo muchos que sí trajeron lo que fue el avivamiento, no movimiento. El avivamiento que trajo Billy Graham, que trajeron otros grandes predicadores del Señor. Ellos sí hablaban verdad, la palabra del Señor, verdades. Pero estamos hablando de aquel que estaba en una denominación que solamente predicaba. El mismo Billy Graham lo dijo. No me recuerdo el nombre de este predicador. Él dijo, yo fui a visitarlo porque me dijeron que el Señor estaba visitando la iglesia ya por un mes. Y que ese predicador no podía ni ministrar porque era una risa que desde entrada hasta salida y no daba el mensaje por un mes. Y dice Billy Graham, él lo menciona, y él dice que él fue, porque era conocido de él, y él dice que él fue y dijo, yo quiero sentir y ver, y él dijo, lo que yo vi fue una locura, un desorden ahí, dijo. ¿Y cómo es posible el Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo le dijo que lo más importante es que el mensaje de salvación, el Evangelio, y no se estaba dando por más de un mes y medio. Entonces, ese sí era un movimiento. Porque duró cierto tiempo nada más. Ese era el movimiento de emoción, de emocionalismo. Claro, porque no estaban hablando una palabra real. La palabra de Dios se queda, permanece, da fruto y continúa. Sí. Pero este tipo de movimientos no. Y por eso es que muchos de ellos ahora sí le llaman el evangelismo, el evangelio de Cristo es un movimiento. Algo que va a pasar, es pasajero. Y yo dije, ¿qué? Yo estaba enojada. Dije, ¿por qué lo llaman así? Pero bueno, sabemos, ¿verdad? Dice. Ay, bendito es el Señor Jesús, dice, la palabra evangelismo se encuentra probablemente definida sin un verdadero significado, porque lo han distorsionado de varias maneras, especialmente en el ámbito de la política. El mundo de la política no es el punto fijo del verdadero evangelio. ¿Y cuántos de nosotros no lo hemos visto involucrado en la misma política, los gobernantes hablando de Dios y hablando que Dios aquí, Dios allá, pero cuando son unos mentirosos que solo lo utilizan para traer como que lo utilizan como carnada, el evangelio de Cristo lo utilizan como carnada para traer, ¿verdad?, a la presa y poder después que devorarla. Dice así, especialmente en el ámbito de la política. El mundo de la política no es el punto fijo del verdadero evangelio. Ni el verdadero evangelio está conectado con un partido político o con ningún tema social específico. El verdadero evangelio busca hacer lo que busca hacer y nos lleva a hacer es conocer a Dios y hacer la voluntad de Dios, como se describe en la palabra de Dios, en la Biblia. Tomar decisiones que se alineen mejor con las instrucciones que Dios nos da a cada uno de nosotros. El corazón del verdadero evangelismo es cumplir ¿qué? La gran comisión. ¿Qué fue? Nos mandó a hacer el Señor, ¿verdad? Y a evangelizar. Exacto. Entonces, Mateo 28, 18, 20 y ahí vamos a estar terminando. Porque si no diría como dicen de ahí, ¿sigo o paro? Que el pastor dice. Mateo 28. 18 a 20. Este lo voy a terminar de leer y después continuamos porque aquí en el Evangelio no acabamos, ¿eh? Dice así, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos. Es aquí donde dicen, es que en el nombre de Jesús, a mí me bautizaron en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
pero lo sabemos que es en el mismo nombre de Jesús. Pero queremos que esta iglesia, si ya conocemos que es el mismo Jesús, quedemos bautizándolos en el nombre de Jesús. Bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Imagínense nada más, el Señor, si nosotros seguimos evangelizando, llevando el mensaje de salvación, el Señor dice no va a estar ahí con nosotros cuando hablemos de su palabra, de su verdad. Dice que no va a estar ahí con nosotros, ¿verdad? No, dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el último día que se predique el evangelio. Si usted lo está predicando, el Señor va a estar ahí. Aún así se siente medio chueco, medio como que no. Si usted predica el evangelio, el Señor va a estar ahí y algo va a ser ahí mismo, lo va a administrar y a libertar. Usted no se preocupe. Amén. Usted solamente póngase en manos del Señor. Usted no va donde el médico y le dice, le voy a hacer una cirugía para removerle una piedra que tiene en el estómago, y usted le dice, no, pero yo te voy a decir cómo le hagas y qué me vas a poner. No, usted no está así. Usted vaya donde el médico y que haga lo que tenga que hacer. Así vaya con el Señor. Vayamos donde el Señor y que Él haga lo que tenga que hacer con nosotros. Tengamos un corazón dispuesto y humilde para el Señor, para que Él pueda hablar en nuestras vidas. Terminamos hasta este mensaje, mis hermanos. No hemos terminado todavía el evangelio, pero vamos a continuar, si Dios lo permite, para la próxima clase. Vamos a ser obedientes con el pastor y con el Señor, primeramente, ¿verdad? Así que le damos el micrófono al pastor. Ustedes tienen estos dos versículos. Estos versículos no terminan ahí, continúan, pero traemos las bases más importantes. Pero ustedes pueden estudiarlos en su casa y ustedes pueden traer para la próxima semana algo que ustedes, mediante estos versículos que hayan desglosado en su lectura de esta semana, tráiganlo para la próxima clase y aquí hablemos, pues aquí estamos todos para aprender. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Seguimos avanzando, una paz al Señor. Amén. Y así mismo, mis amados hermanos, vamos a pedir a los de Facebook, aquellos que los escuchan siempre hacemos el llamado a Cristo. Como decía, la oración no es la misma, la oración no está escrita en la palabra, pero vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer el llamado a los que nos ven por el Facebook. Gloria a Dios. Gloria a Dios, y repiten conmigo y dice: Padre Celestial, en esta hora yo me arrepiento de todo pecado que he cometido. Señor, en este día yo te acerco en mi corazón. Gracias, Señor, por amarme incondicionalmente. Gracias, Padre. Señor, y por perdonarme. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle otro aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así mismo.